Uno. Buenos días, este es René González, Aboy Fabemi Onichango, Obaña, Omooddu, Obeate. Aquí es un día habanero bellísimo con el Tata y Olorisha Roberto Pérez González. Tenemos un privilegio de tenerlo aquí, una persona de mucho conocimiento, aunque él es extremadamente, de la experiencia que yo he tenido con él en estos 2 días, extremadamente humilde y buena gente con esas situaciones. Pero hoy, siéntase libre de hablar con propiedad y, como decimos, no con guapería de que uno es guapo, pero la guapería del conocimiento, de que uno sabe lo que está hablando. Porque yo quiero que las personas en el mundo tengan ese privilegio que he tenido yo y otros amigos que me conectaron con don Roberto, de tener unos conocimientos que si tú no vienes aquí, no conoces a la persona, no los vas a tener. O si no caminaste a la calle, no los vas a tener. Y usted caminó mucho en su vida de cosas religiosas y no religiosas, y eso es parte de la sabiduría de la vida. Yo quería preguntarle, para empezar, ¿nos podría hablar un poquito sobre su crianza de la vida, su formación como un profesional y cómo fue que usted adentra en los cultos religiosos afrocubanos del Palo Mayombe y de la creencia de la regla de Ocha? Voy a entrar por una puerta para explicar eso que tú me has preguntado. A ver, yo tengo 78 años. En esos 78 años te puedo contar muchas cosas de acuerdo a la edad que tenía en un momento determinado. Y te voy a decir una cosa que puede ser que no la hayas oído. Cuando una mujer está embarazada y no quiere tener el hijo, el astral espiritual del hijo cambia. Y puede ser que si hubiera querido tener ese hijo, el hijo hubiera salido con un astral espiritual bueno. Pero cuando no lo quiere tener, se le cambia el astral espiritual. Muchas personas no saben. Y yo soy la persona que se me cambió el astral espiritual porque mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, ya tenía 46 años. Y entonces no quería tener a nadie, a más hijos, porque mi mamá tuvo 13 hijos. Por cierto, que ahora nada más que me quedan 2 hermanos. Está bien. Somos 3 en este momento, porque ya 10 han muerto. Y entonces, pues sucede que mi mamá, en aquel tiempo que sale embarazada, va a ver a una persona que se dedicaba a los partos de las mujeres. Y entonces ella le dijo que quería que se le hiciera un remedio para botarme. Y ella le hizo el remedio. Pero lo que no se sabía era que mi mamá venía conmigo y otro niño más. Yo venía con un Dimaú. Y entonces sucedió que mi mamá abortó al otro. ¿El otro cogió el golpe? Y yo me quedé. Sí, usted quedó. Eso me cambió la cara. Te puedo hablar muchas cosas que han sido feas para mí. Muchas cosas en las cuales yo no he tenido suerte. Y te voy a decir otra cosa acerca de mi persona y de mi cambio de ese astral espiritual. Yo me pinché los 2 ojos con alambre. Yo me caí en un 2.º piso y me fracturé el cráneo. Yo estuve trabajando en un taller donde yo trabajaba máquinas, torno, presa, varias máquinas. Era un lugar donde se hacían piezas. Y en ese lugar yo tuve 23 limallas en los ojos. Y entonces tengo que decirte esto. Yo miro y veo una pila de puntos negros que para donde yo miro los puntos se van. Porque yo tuve muchos problemas en la vida. Y
pasé por muchas cosas malas. Yo me fracturé tobillo derecho, tobillo izquierdo, un dedo del pie, un dedo de la mano que lo puedes ver que está para arriba ahí. Sí, claro. Y yo he tenido muchos accidentes de cosas que se disminuyeron o desaparecieron después que yo me metí dentro de la religión completamente. Empezó obviamente con el palo mayumbe. ¿A qué edad fue que hace su regamiento? Eso hace como 55 años, 55. Vale. porque ya yo tengo 54 años de salud. Roberto, ¿se van a quedar ahí? Sí. No, aquí. Estamos, ¿verdad? Pues, como decimos, esto es Cuba y siempre la gente, usted está cotizado, la gente viene y dice, mira, Roberto, esto, aquí los vecinos lo conocen, las personas vienen a cotejar cosas de religión. Tuvimos que paralizar un poquito el video, pero eso no importa, eso es parte del flujo de la vida. Nos estaba diciendo que tenía 55 de rayamiento y 54 de olorilla, se hizo santo. ¿Cuál orilla es que se le hizo en su cabeza? Yo me hice Yemayá, yo soy Oní. No, igual que yo, Orión. Y ya te digo, hace 54 años ya. Y entonces me he metido por muchos caminos a conocer cosas. Y he ido a muchos lugares a mirar a otras personas que hacen cosas en las cuales algunas no me gustaron, porque había sus mentiras y sus cosas. Y a mí no me gusta la mentira. No llegaba con eso, ¿verdad? No, yo no. Y con los engaños, mucho menos. Pues, mira, le tengo una pregunta sobre eso de los temas de las mentiras. Fíjate, estábamos hablando de eso privadamente los otros días y creo que viene al caso preguntarlo aquí en cámara para que la gente vaya aprendiendo. Uno de los temas que a mí siempre me apasiona, siempre tomo la oportunidad de preguntarle a los mayores, que son babalaos, olorilla, palero, es el tema de los sacrificios de animales. Mi entendimiento, según mayores, es que anterior a los 90, con la caída de la Unión Soviética, no había tanto sacrificio animal, las ceremonias de iniciación quizás eran un poquito más simples. ¿Usted concuerda con esta observación de mayores de antes, de que las cosas eran diferentes antes? ¿Y a qué se debe que hubieron estos cambios donde lo que estábamos hablando el otro día, de que hacen que la gente haga rituales innecesarios y cosas así, o con muchos animales? ¿A qué se debe todo esto? Todo eso se debe a falta de conocimiento. Yo perdí, desgraciadamente, videos que yo tenía de rayamientos en el Congo. En el Congo. Y vi esos rayamientos como eran. Y entonces fue donde establecí la diferencia entre los lugares del Congo y los lugares de aquí de Cuba, porque aquí se han inventado muchas cosas. Y entonces a mí eso no me ha caído bien. ¿Qué tipo de cosas nos podría decir que en las prácticas habituales de iniciaciones en el palo mayombe usted considera como que no son tan necesarios, la gente lo hace sin pensar la lógica detrás de eso? Bien, yo te voy a decir muchas cosas que ha hecho la gente, y yo las he visto y yo no las hago, a menos que yo consulte con mi santo o con mi fundamento y me digan por dónde tengo que coger para hacer lo que debo hacer. Porque eso sí te lo puedo asegurar. Yo no hago nada que sea por mi pensamiento. Yo lo hago, pero me tiene que decir que lo puedo hacer el muerto de la prenda o de Maya. Todo estrictamente preguntado. Todo es eso, todo yo lo pregunto, todo. Y entonces hay gente que no consideran que eso es importante. Y hay gente que quieren sobresalir con respecto a otras personas y hacer cosas que las otras personas no hicieron, para darse con las manos en el pecho diciendo lo que hice fue buenísimo. Y sin embargo, no es así. Yo tuve, como te dije, una etapa de mi vida donde no trabajaba el santo, ni trabajaba el palo, ni hacía nada, y tenía mis problemas.
Y ya yo te puedo decir que hace más de 40 años que no me pasa nada. No es un accidente. Absolutamente nada. Pero te voy a decir una cosa que la considero que es importante. Muchas personas padecen enfermedades y se les presentan enfermedades que los ponen en un lugar malo. Yo no he pasado por eso. Yo tengo 78 años y no he tenido ninguna enfermedad. Está fuerte. Yo no sé hasta cuándo. Y te voy a decir una cosa que me vino a la mente ahora. Hace un año y pico que yo me senté a pensar un día y dije, bueno, yo creo que yo ya he vivido más de 75 años. Y a lo mejor ya yo estoy en el proceso de la muerte, porque todos tenemos que pasar por eso. Y entonces le di poco a Yemayá. Y le dije, Yemayá, ya yo he hecho muchas cosas religiosas, he salvado a mucha gente. Hay gente que no me han hecho caso y han fallecido. No tengo que ver en eso, porque no es asunto mío. Y además, en la forma en que yo funciono, hago nada más de lo que el santo me dice. Y entonces yo le doy poco a Yemayá y le pregunto. Y le digo, Yemayá, oye esto. Ahí se me fue la Catalina, la verdad. Yemayá, ya yo quiero morirme. Así que usted, Me dice si puedo. cuando usted decida, yo, pero ya yo me quiero morir. Y yo le digo eso a Yemayá, ya termino de darle coco y me siento en el fundamento. Y le digo, 7 rayos Sarabanda. Usted oyó ya, yo oí lo que yo le dije a Yemayá. Ya yo creo que yo he vivido mi vida religiosa hasta un punto que es grande. Por tanto, yo quiero que usted y Yemayá me traigan la muerte. Y acabo con todo. ¿Y la respuesta qué fue? Esto fue una conversación, no fue que yo le pregunté ni nada. Y entonces, da la casualidad que yo tengo una amiga que tiene hecho Yemayá igual que yo, y ella es mi comadre porque hemos hecho cosas de santo juntos. Y entonces ella me dijo, voy a hacer un cajón, te voy a tocar un cajón a Yemayá, no, al muerto, te voy a tocar un cajón al muerto, pasado mañana, para que vengas por aquí y estés allí. Y yo salí para allá. Cuando yo llegué un poquito tarde y ya había empezado el cajón. Entonces cuando yo llego a la casa y toco la puerta, me abren, entro, aquello estaba lleno de gente así. Y le estaban tocando al muerto de mi amiga y el muerto estaba montado, bailando. Para que la gente entienda, cuando hablan de montar, es decir, hay una posesión espiritual de esta entidad espiritual sobre el cuerpo de un ser humano, que ya la persona está posesionada, que ya no es el ser humano, ya es esta entidad espiritual en la tierra. Exactamente. ¿Y qué pasó cuando vio ese muerto montado? Y entonces ese muerto estuvo bailando hasta que se le terminó de cantar la canción que le estaban cantando. Y entonces aquello estaba lleno de gente y el muerto hizo así. Y apartó a la gente. Oye, yo te digo a ti que yo no puedo dejar de creer en esto porque esto para mí es lo más grande que existe. Y entonces el muerto me miró, yo lo miré y me dijo, ¿quién te dijo a ti que tú te vas a morir cuando tú digas? Esas son las verdades. Y madre mía, yo me quedé asombrado. Y entonces el muerto me dice, usted va a vivir muchos años. Y dije, no, pero mira, maestro. Mi madre. Eso no se lo puede inventar nadie. No, Y esa persona no te conocía. Sí, pero él no sabía El problema. que yo había hablado con Con él, Yemayá y pero con- con un espíritu. Conoce
todos los detalles que nosotros ni siquiera imaginamos. Y entonces el espíritu me dijo, eso sí me miró y me dijo, ¿quién te dijo que tú te vas a morir cuando tú quieras? Tú vas a vivir una tonga de años. Esto que te estoy hablando hace un año más aproximadamente. Así que falta. Pero qué bueno, lo tenemos en la tierra para nosotros. Ellos van a tener que esperar un poquitito, que lo queremos aquí. Le iba a preguntar, las redes sociales se han llenado de mucho tipo de contenido que no parece asemejar tanto a las prácticas ancestrales afrocubanas. Efectivamente. Por otro lado, puede tener un valor educativo, porque los mismos papeles, las cosas que hemos discutido, eso, la tecnología ayuda a transmitir conocimiento que antes se tenía que aprender oralmente, exclusivamente. ¿Cómo usted aprecia las redes sociales en relación a las prácticas afrocubanas y el palo mayor? Bien, déjame decirte que no soy amigo de salir a buscar cosas, porque cuando lo hice vi tantas cosas que no me gustaron, que para mí eran inventos. Y entonces yo no quería saber de eso, porque yo me guío por el muerto y por el santo, completamente. Yo no hago nada por mi cuenta. Si ellos no me autorizan, yo no procedo. Tú te ponen, mira, yo quiero que tú hagas esto y tú lo ves, lo confirmas, eso es lo que le vas a hacer en el ritual a la persona o en el fundamento. Exactamente. Entonces he visto muchos inventos que ha hecho la gente, porque esa gente a veces hace los inventos porque quieren que otras personas que están a su alrededor lo consideren un sabio de la situación. Y muchas veces eso no es así. Cuando el muerto de mi amiga me dijo eso, yo me quedé confiado. Pero eso es verdadero, esas son las cosas que son verdaderas. Y el muerto me dijo, no le pida más al muerto y al santo, que ya usted quiere irse de este mundo. Y yo le dije, lo que usted me está diciendo yo lo voy a cumplir rigurosamente. Y entonces, ¿cuánto voy a vivir? No sé. Hasta aquellos días. Tengo 78, yo no sé si voy a llegar a 85, a 90, a 95, no lo sé. Lo que digan. Le iba a preguntar, esto es una cosa que es bien particular, una pregunta bien apasionada de las mías. Hay mucha gente que le tiene miedo, o una especie de miedo al palo mayor. Sí. Lo describen como si fuera el mundo oscuro de cultos Exactamente. afrocubanos. ¿Qué es? Vamos a escuchar de verdad de una persona que lo ha practicado 55 años ya. ¿Qué es el palo mayombe en verdad? ¿Y eso es verdad que es oscuro o es algo diferente? Bien, mira, una experiencia que yo tengo vivido. Cualquiera puede consagrarse en mayón, en yumbacón, o la otra rama, que ahora no me viene a la mente el nombre. Creo que Mahuín o Mahuín Congo, algo así, no me acuerdo. Era algo así, no me acuerdo. Tampoco me acuerdo. Pero bueno, esas fueron las tres ramas que entraron. Y yo lo que pude obtener lo analicé muy bien. Las ceremonias de palo mayor, el yumbacón y la otra rama, son tres que vinieron a Cuba nada más. Aquí hay gente que han inventado una rama, aquí, le han puesto un nombre y no han querido saber de ninguna de las tres ramas que entraron, que fueron las originales del África. Y entonces esa gente han hecho muchas cosas barbáricas. Conozco un caso que te lo tengo que contar. No me queda otro remedio. No, para eso es que la gente escuche la de Cuba. Una persona, vale, no me acuerdo a cuál de las ramas pertenecía, pero hay mucha gente que se han rayado y sus fundamentos, ellos no saben de qué rama proceden. Lo más fundamental. Y eso es importante que tú sepas de qué rama tú vienes. Y entonces esas son gente que han inventado por cosas que han visto. Ah, no, a mí me gusta eso que hizo fulano, pero no me gusta lo otro que hizo, porque eso no procede. Y entonces van acumulando unos conocimientos que en verdad muchas veces están fuera del rango
de funcionamiento de lo que es el mayombe, el brillumba congo y la otra rama. Y entonces, pues esa gente hacen muchas cosas que las inventaron ellos. Por ejemplo, me parece que te lo dije a ti. Allá en mi barrio, un palero fue a rayar en su casa. Y antes de hacer el regamiento a la persona, él cogió y le montó al que se iba a rayar un carnero aquí, en el cuello. 2 patas aquí, 2 patas aquí, y el hombre con el carnero. Y entonces, una cantidad de gente bastante grande empezaron a caminar y a darle vuelta al barrio Con la persona así. con la persona y el carnero encima. Y entonces, eso fue a 1,5 cuadras de mi casa. Y voy a vivir en los videos que yo vi del África. Montado. Claro. ¿Y a qué se debe eso de un carnero puesto encima y hacerte caminar por tu Mira, barrio? eso es para hacerse popular dentro de la cuestión religiosa. Y yo no quiero ser popular. Yo lo que quiero es que si viene una persona con un problema, que mis muertos y mis santos sean capaces de sacarlo de ese problema. Y me han pasado muchas cosas, que la verdad que me han dado mucho dolor. Ahora te hago un cuento que yo fui a Guanabacoa a casa de una gente. Y cuando venía llegando a la casa de la gente me encontré con un muchacho de 18 años, jovencito, que nos habíamos conocido. Y él me dijo, mira, me alegro de haberme encontrado contigo porque tengo una situación que quiero que tú me la digas. Le digo, bueno, dime entonces para ponernos de acuerdo y ver la situación. Y entonces yo analicé el asunto que él me contó, pero el muerto no me dio tiempo a que yo contactara con él en un momento determinado y conversar la situación. Ahí mismo, conversando con él en la calle, el muerto me hizo así, y empezó a decirme cosas. Y se las pasaste. Y se las pasé en el momento. Le dije, mira, tú no me conoces bien a mí, pero yo no me gustan algunas formas de las personas. Pero esto que te voy a decir, que te tengo que decir, ¿tú sabes por qué? Porque me lo acaba de decir el muerto. Y yo no estoy sentado con el muerto. Y el muerto me acaba de aclarar. Y entonces, sí, Ahora estamos otra vez, que como dicen, tenemos gente pasando y entrando, pero eso no importa, estamos en la historia. Lo importante es que estaba la persona, nos estaba diciendo la historia de que estaba en la calle, el muerto iba al momento, vino a hablarle y usted le dijo algo importante. ¿Qué era eso? le dije, mira, el problema que tú tienes no es bueno. Eso te puede traer muchas dificultades. No te pongas bravo, pero hasta la muerte te puede llegar. Y esto no te lo estoy diciendo yo. Lo dice este que está acá. El negro mío que siempre anda al lado mío es el que me está pasando esto. Y me dice, el muerto, que tenemos que sentarnos y planificar porque hay que rayarte Para protegerlo. para protegerte. Porque si tú no te rayas, mueres. Y yo no me acordaba allá donde él vivía. Y dime dónde tú vives. Dice, no, yo vivo cerca de aquí, mira, tú ves allá la calle aquella, por donde está saliendo el carro, que yo vivo allí. Digo, bueno, tú hablas con tu papá y tu mamá. Y le dices, voy a ir a tu casa y me voy a sentar en tu casa y vamos a tener la conversación y quiero que estén presentes tu mamá y tu papá. Y él me dijo, también yo voy a hablar con mi mamá y mi papá. Muy bien. Yo seguí para el lugar donde iba y eso. Y quedamos en que nos veríamos, o sea, nos hablaríamos o nos veríamos dentro de 3 o 4 días para yo proceder con el asunto de él. Y entonces, cuando llegó el día que yo fui para allá, él no me esperó en la casa, me esperó afuera.
Y entonces, bueno, yo dije, bueno, normalmente uno vive en cualquier lugar y se para en la esquina, conversa con un vecino enfrente. Y cuando llegué, nos saludamos. Y le dije, bueno, ya estoy. Y me dijo, compadre, tú sabes que tenemos un problema. Y digo, bueno, ¿qué problema? Me dijo, mi mamá y mi papá me dijeron que ellos no quieren saber nada de religión, nada de brujería, nada, porque eso es una mierda. Dije, en esas condiciones yo no voy a tu casa porque no quiero quedar mal con tu mamá. Aunque yo te diga una cosa, yo soy muy respetuoso. Y entonces, de todas maneras, cuando la gente se pone bravo, no importa si tú eres respetuoso o no lo eres, te dicen 20 cosas. Exacto, Y te critican 20 cosas. Y le dije, bueno, y entonces, dice, no, imagínate tú, si mi mamá y mi papá no asimilan esto, no sé qué vamos a hacer. Y le dije, bueno, dile a tu mamá y a tu papá, te digo yo, que yo no te voy a mirar. Y que ese asunto es tuyo y de tu mamá y de tu papá. ¿Cuánto duró? A los pocos días se murió el muchacho. ¿Viste? Y esa historia no es la primera persona que ha escuchado este tipo de historias. Esto se escucha en Cuba por todos lados. Los consejos de los Egun, de los muertos, de los Fumbe y de los bichos se tienen que prestar atención. La gente no lo entiende. No lo entiendo. Piensan que es fanatismo religioso. De hecho, hablando de ese término de la brujería, que yo siempre lo hablo y lo educo a las personas que no conocen, es manipulación energética en el mundo espiritual. Pero estos cultos, y particularmente el palo mayombe, ¿esto es cosa negativa de brujería o esto es comunión con la naturaleza? ¿Qué es el palo mayombe para ti? Bueno, para mí el palo mayombe es igual que Brillum Bacún e igual que Gian Malongo, que es como se llama. Gian Malongo, todavía vamos por ahí. Y entonces, lo que las ceremonias inicialmente cuando se formaron, cada uno de esos sistemas creó su propio ritual. Es decir, te vas a jurar en palo mayombe y te hacen un ritual. Y si te vas a jurar en Brillum Bacungo, el ritual que se hace es diferente. Pero sin embargo, el palo lo usa. Son cultos Congo, vienen del Congo, Bantú, de la etnia Bantú. ¿Y qué es el propósito al final? ¿Por qué alguien se inicia lo que llaman el rayamiento? ¿Para qué el propósito de estar en el culto Bantú? ¿Qué hacemos? Estamos conectando con Dios, con Zambi, que lo llaman Zambi. Estamos conectando con estas deidades altas, los Bukungos, con los Enfumbe, que son las espiritualidades difuntas, etc. ¿Qué es el propósito de estar conectados con todas estas deidades, al fin y al cabo, para el ser humano? No te extendí lo que me estaba pidiendo. La pregunta es, ¿para qué uno se rayaría en estar en conexión con estos espíritus, con estos Mupungo, con Zambi? ¿Qué es el propósito? ¿De qué forma me ayuda a mí a hacerlo o a usted le ayudo a conectar con estas entidades? Mira, todas las personas no se tienen que callar. Aquí vino un amigo mío que trabajaba conmigo en la empresa de la carne. Era el tiempo que yo estaba trabajando en la empresa de la carne. Y entonces él vino, nos sentamos y él me dijo que él quería rayarse. Pero cuando yo me siento en el fundamento me dijo que yo no lo podía rayar. Entonces yo le pregunté al fundamento, pero él se puede rayar con otra persona, y me dijo no, porque él no necesita rayarme. Y entonces yo le expliqué. Eso que había dicho. Ajá, le dije, mira, yo no te voy a rayar, porque el muerto me dice que tú no te tienes que rayar. ¿Y por qué algunos seres humanos no tienen que rayarse o pasar esa iniciación? ¿Tiene que ver algo con su alma, que en este tránsito en la vida no está en su destino o algo así? Todo eso depende del astral espiritual con el cual nació la persona. Hay una persona que nació para trabajar la religión, y si se queda fuera de eso, esa persona se muere joven, tiene 20 cosas de enfermedad que lo tienen loco, y esas cosas son así. Porque yo te digo, yo he rayado personas que han estado al borde de la muerte
y actualmente están vivos. ¿Por qué? Porque se cumplió con lo de su astral. Es parte de su destino, un plan Es celestial. parte de su destino. Dentro de su destino está esa situación. Y hay que proceder con ella porque sí. Para quizás explicarlo un poquitito a la cámara, hay gente que su plan celestial tiene que conectar con ciertas energías universales Efectivamente. que van con ellos, pero quizás otros, la energía universal para ellos es Orisha, o quizás los que son hermanos del país Dominicana y de Haití que tienen el vudú allá, es con el vudú que tienen que guardar, los otros son cultos judíos, musulmanes, cristianos, cada persona viene con su destino que tiene que complementar. Ok, déjame ver aquí. Un tema que estaba discutiendo con unos hermanos babalaos, de hecho recientemente, era sobre qué representaba la carga de iconos, por ejemplo, creados por Paredo. Obviamente sin revelar los secretos. ¿Qué exactamente añade esotéricamente esa carga a la prenda? ¿Para qué nosotros le ponemos las piedras, los palos, todas esas cosas en una prenda? Bien, voy a decirte eso. ¿Qué es el objeto religioso de los pareros? Para que cuando decimos prenda es el objeto de culto de un parero. Bien. Las prendas llevan polvo de palo, tierras. A veces llevan cosas que yo me asombro, pero el muerto me la dice y si no la tengo, la salgo a buscar. Porque la prenda tiene que tener una gama bastante amplia que contenga dentro de ella los lugares y las cosas que le pueden venir mal o venir bien a las personas. Y eso es necesario. ¿Cómo se monta la prenda en África? No me acuerdo, pero yo nada más que monto en una prenda, lo que me dice el muerto, es el que sabe. Y hay gente que se cree que ellos saben más que el muerto. Le ponemos una receta, tiene que ser todo esto ahí. Y entonces, ¿para qué en la prenda se ponen los polvos de palo? Porque con esos polvos que están en la prenda puede trabajar cuando tú buscas un palo para hacerle un trabajo a una persona. Se está capacitando ese enfumbe con ese poder aquí en la tierra. Porque al fin y al cabo los enfumbes, los espíritus, la espiritualidad, ellos viven en otra dimensión donde las cosas son diferentes, pero si van a trabajar en esta dimensión con sus reglas físicas universales, hay que como que de alguna forma conectarlos a ellos de ese otro lado con lo que estamos viviendo aquí, para que funcionen las cosas. Yo ahora me hiciste acordar, hubo una mujer en Guanabacoa que me conoció por medio de una amiga de ella, un matrimonio amigo de ella. Y entonces ellos le dijeron lo que yo me movía, ¿no? Y entonces quisieron que yo fuera su casa. Y yo fui a la casa. El marido de ella estaba en Italia. Y allá estaba trabajando la religión en Italia. Y entonces, esta persona tenía prendas en Italia y tenía prendas aquí en Cuba. Entonces yo me senté en una prenda. Estaba aquí. Y le dije varias cosas que los muertos me indicaron, pero hubo una que estaba mala. ¿Qué hizo el hombre? Cuando él adquiere su prenda y se mete en la religión, coge y raya a su mujer arriba de su prenda. Eso no va. Eso no. Eso es una regla por todas las cultos, por todas las ramas, esencialmente, como que está bien aceptado que eso no va. La pareja romántica de uno no le hace la ceremonia. Y entonces a aquella mujer, los muertos me indicaron hacerle varias cosas. Y yo le dije, mira, yo te he dicho cosas, hacemos una misa y te la van a decir en la misa. Pero yo lo que quiero es que venga una gente que no conozcamos, que no sepa nada de ti, que no sepa nada de mí, y que observe y que los muertos le indiquen cuáles son las cosas. Hoy, la espiritista
estaba haciendo la misa, se sentó con el muerto y le dijo a todo el mundo que estaba ahí que su marido había metido la pata a varios. ¿Cómo es que yo voy a rayar a mi mujer en mi prenda? Eso no funciona. Yo puedo rayar a mi hijo, que yo lo rayé en mi prenda. Yo puedo rayar a mi cuñada, pero a mi mujer, yo a mi mujer la llevé a casa de un personaje que no sé si tú lo conoces, Manolo Escaparate. Claro, vamos a poner una pausa un momentito y hablamos de Manolo. Pues mire, estábamos parando un momentito porque hay gente saliendo. Esto es un solar Sí. y la gente camina. Esto Claro. es Cuba, no se puede acostumbrar a que esto es un estudio en como yo me acuerdo que hubo una persona que criticó los videos. Oye, pero porque usted lo hace en público, no se oye, todo lo otro. Yo le dije, cuando tú quieras, tú me puedes alquilar el Carlos Marx y lo hacemos allí, pero hay que hacerlo así, de esta forma. Nos estaba contando antes de parar el video sobre la experiencia con Manolo Escaparate. ¿Quién es Manolo Escaparate para usted? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, primero te digo que Manolo Escaparate fue amigo mío desde bolsito. Y yo conozco a la familia de Manolo, a los hijos, iba a su casa y Manolo se hizo hija. Y él tenía varios, por cierto, yo tengo un video de Manolo Escaparate que te lo voy a dar. Ay, contra. Mira qué video, muchas gracias. Yo voy a sacar ese video porque el problema fue que el problema que te dije que yo había tenido con la computadora. con las computadoras. Tan difícil la tecnología aquí en Cuba, pero nada, esos los discos duros ya mismo se rescatan esas cositas. Sí, a través de los discos duros. Y entonces con Manolo, ¿cómo fue su trayectoria? Bueno, él y yo fuimos dos amigos perfectos. Y entonces, incluso hubo una persona que yo no la podía rayar. Y fui con él, y fui al rayamiento y él me rayó a esa persona. Esa persona está en este momento está en Estados Unidos. Y muchas cosas que yo conocí, Manolo Escaparate, él tenía tremenda confianza conmigo y nosotros nos sentábamos a conversar y a ver cosas religiosas y todo eso. Y él por fin me rayó algo. Que tengo un video de él por ahí que te lo voy a pasar para que tú le veas la cara, porque cuando viene a ver te encuentras con él. Sí, no, bueno, tristemente, le tengo una noticia, quizás un poquito triste. Manolo ya no está con nosotros, ya está en el mundo de los ancestros. Pero importantísimo su legado aquí. Y yo creo que el hermano del canal Soy Yoruba, Osbeate, hizo una tremenda entrevista con Manolo. Está en las redes, una tremenda entrevista. Entonces, le iba a preguntar un poquitito, porque hablamos lo tocamos un poquito adelante y no lo terminamos. ¿Cuál es su rama en estos cursos del Congo? ¿Y quién fue el que lo rayó? ¿Cómo fue que usted empezó en su trabajo como palero? Bueno, a mí me rayó un palero de mucho conocimiento, pero que a veces se volvía medio loco. Y entonces yo de vez en cuando iba a su casa. A él le decían el pico. El pico. Y un día yo dije, voy a ir a casa el pico, que hace día que no voy por allá. Y arranqué para casa. Y llegué a casa el pico. Y sucedió una cosa. Quiero que me recuerdes después. Ok. Para decirte que yo, por la religión, maté a 3 personas. Ay, Dios mío. Las historias verdaderas. Y eso no me ha hecho nada, porque si tú matas a un malo, mejoras a personas que esa persona le tiene la vida imposible. So, eran personas que o te habían hecho daño a ti, o eran personas que habían hecho daño a seres queridos tuyos. Exactamente. No era que tú te encaprichaste en Pero hacer déjame decirte algo. Una persona viene a decirme que otra persona le hizo cosas malas. Y yo le pregunto a él, con permiso siempre del fondo.
lo que esta persona me está diciendo es verdad, sí o no. Es verdad. ¿Le puedo hacer algo a esta persona? Sí. Y ya yo le digo a la persona, tranquilo que vamos a resolver esto. Para que estemos claros, esto no es porque se encaprichó, es porque el enfumbe, los que están allí dan la sentencia, dicen, te doy permiso a hacer algo. Y al fin y al cabo no eres tú el que lo hace. Y ya que tú hiciste el trabajo terrenal, son ellos los que dicen, ahora vamos a trabajar nosotros y resolver la situación. Y entonces yo llego y me pongo a conversar con mi padre y me dice, tengo un problema con el vecino de al lado. Y digo, no me diga, ¿qué problema tiene? Que me dijo que tuvimos una discusión, su mujer, él y yo, y entonces yo le voy a hacer una orden. Y yo le digo, bueno, si fue de esa manera, que la prenda te diga si puedes hacer lo que tú quieres hacer. Hay que preguntar siempre si se puede hacer algo. Hay que preguntar. Y yo le digo, bueno, pero cuéntame qué te pasó con él. No, me bajé con el tipo y entonces hubo tremendo escándalo aquí, eso fue de madre. Digo, y entonces, ¿qué le vas a hacer al tipo? Y él me dice, al tipo mío, le voy a matar al niño de 2 años. 2 años, miren eso, miren eso. Ahí es cuando la gente falla, cuando empieza a irse por ese lado. Cuando me dijo eso me partió el corazón. Y yo le dije, ven acá, ¿y qué culpa tiene el niño? Que tú hayas tenido un problema con su padre. Tú le puedes hacer cosas a su padre, pero al niño. Oye, Pico, no le hagas nada al niño. Es inocente. Inocente, el niño es inocente. Y él me dice, pero es que se lo voy a hacer porque él y yo estamos en guerra y él tiene que saber por dónde yo camino, qué hago y que conmigo no se puede inventar. Bueno, está bien. Pero yo te voy a decir una cosa así. Yo doy cualquier cosa para que tú no hagas eso a un niño. Porque yo a un niño lo protejo, aunque su padre sea un malo, el niño no tiene culpa de eso. Me dijo, no, ya yo decidí y le voy a matar al niño. Le dije, bueno, compadre, tú eres mi padrino, yo no te puedo obligar a ti a que hagas lo que yo quiero, pero eso es un error. El pico cogió, le hizo la brujería al niño. Y el niño de 2 años se murió. So, tenemos una persona en estos cultos que ha actuado medio caprichosamente, decidió hacer algo que era incorrecto, resultó la cosa incorrecta, pero entonces, ¿qué fue el resultado final por haber hecho las cosas incorrectamente? Efectivamente. ¿Qué le pasó? Yo no me acuerdo qué fue lo que le pasó al niño. El niño se enfermó, lo llevaron por el hospital, lo ingresaron y se enfermó. Cuando yo me enteré de eso, me quedé. Esta gente que sabe de religión, ¿cómo es que se va a meter a hacer eso? Tiene que saber que esto es como si fuera la ley nacional. Los abogados que mantienen la ley en su rango. Por tanto, él va a hacer una cosa Que va en contra de la ley celestial. y él se va a enredar en esto. Pasaron como un mes, una cosa por ahí. Y le da una siringa. A los que no son cubanos, sirimba es que le da un achaque, un ataque. Un ataque. Le afecta a su cuerpo. Este brazo le hizo así y se le quedó así. No podía bajar, ni podía hacer nada. Y la pierna se le quedó así. Ya no pudo caminar. Yo quisiera que tú lo hubieras visto. Le hubiera dado cualquier cosa por haberle tirado una foto para haberse enseñado a la gente. La mandíbula le hizo así, mira. ¿Estás dado?
y se quedó que no podía hablar. Esta anécdota es inesperada, que lo hacemos en cámara, pero es una importante lección. Porque aunque todas las personas que practican estos cultos afrocubanos tienen la posibilidad de trabajar para bien o para mal, es usualmente no aconsejable hacer el mal porque el castigo viene para ti. Y más si no se preguntó a los muertos para hacerlo. Ahora, si resulta que una persona está haciendo daño, haciendo el mal hacia él, y el FU me dice, haz esto para limpiar, y yo resuelvo, y la otra persona es accidentado o muere, no es la culpa de él, es la culpa es la persona que hizo el mal. Porque inclusive no es que los seres humanos somos los malos, es, bueno, sí, porque el que hace el mal es es el malo. Los que hacen que las cosas resuelvan, al final, como no son los seres humanos, son las espiritualidades. Y si una espiritualidad determinó que aquí termina tu vida por un mal que tú hiciste, la culpa no es nuestra, ni nosotros los humanos podemos buscarlo. Ellos están en otros terrenos mucho más avanzados que nosotros. Le iba a preguntar, si una persona quiere entender la filosofía del palo mayombe, de la Briyumba Congo, ¿cómo debe hacer para aprender o instruirse más sobre esto? ¿Tiene estas creencias Bantu Congo, tienen algún tipo de concepto general de filosofía de vida? ¿Cómo vivir la vida? ¿Tienen alguna enseñanza para nosotros comportarnos? Mucha gente no se pasan para ese terreno. Y entonces, ¿qué piensan ellos? Que ellos pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Y que no va a pasar nada. Pero no es así. Si usted lleva cualquier rama por el camino que se debe llevar, usted nunca le va a pasar nada. Porque usted está haciendo como se hace en la ley. Un tipo cogió y le entró a apuñalar a su mujer. El tipo va para la prisión. Y es igual. Hiciste una cosa mala y vas a tener problemas. ¿De qué tipo? No se sabe. Eso lo deciden los propios muertos. Entonces, si podemos extrapolar de esa respuesta, de que como cualquier otra creencia religiosa, el hacer el bien y no mirar a quién, como dicen en el Ifaborisha, en Oturaroso, pero aquí hay que hacerlo rigurosamente. Uno es un parero de verdad cuando uno se comporta con esas reglas éticas, en balance con la naturaleza. Efectivamente. Y entonces hubo un tiempo en que yo tenía miedo de hacerle algo a una persona humana para que le sucediera una cosa. Pero llegó un punto en el cual ya yo me desvié de ese lugar. Si eres malo, entonces te trato como malo. Y si eres bueno, no puede venir nadie a decirme, oye, yo quiero que tú le hagas una cosa a René porque yo tuve un problema con él. No. Espérate un momento. Eso no es así. Si te lo mereces, entonces procedo. A mí no me va a pasar nada. Y a mi hijo no le va a pasar nada. Y a mi mujer no le va a pasar nada. Y todo va a estar en su punto. Y entonces, después que yo me enteré de que a mi padrino que le había pasado eso, fui a casa de él. Madre santa, mira para esto lo que le ha pasado a este hombre. Y yo creo que tú eras el único que sabía la razón, ¿verdad? Nadie supo más por qué le dio eso. El único que le había contado, yo voy a hacer esto, era a ti. Y tristemente ahora se está enterando el mundo entero, pero es una lección que todos podemos aprender de esto. Le iba a preguntar, ¿nos podría hablar de paleros que para usted han sido impresionantes en su trabajo de los cultos de Congo? ¿Y cuál fue la cualidad de cada uno que para usted los hacía impresionantes? Gente que usted aprendió, estudió. Y te voy a hacer un cuento ahora. Perfecto. Yo tengo un amigo. Es mi amigo, pero es mi nieto de padre. Él se rayó con una hija de mí. Su padrino se murió. Y entonces él se acostó conmigo. Pero yo quiero que lo rayé en la prenda de mi hijado. Y le dije muchas cosas que eran de importancia para él. Le dije, la prenda que te entregamos
no la puedes coger para hacer un mal a cualquiera. Todo pregúntaselo, porque nosotros, los humanos que estamos viviendo, nos creemos que nosotros, porque nos rayamos y nos hicimos cosas dentro de la religión, somos lo mejor de lo mejor. Superhéroes con poder. Ajá. Pero eso no es así. Aquí los que saben son los muertos. Así que no me hagas nada si no tienes la autorización de tu mujer. Él es un agente de Leán. Y entonces, después, ¿qué te iba a decir? No me acuerdo lo que me iba a decir. Después de lo que le pasó al Pico, creo que ya estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, después que el Pico se murió, hubo gente que yo le dije, mira, esto fue así. Y tuviste un nieto, me estabas contando de un nieto, Sí, el padre que era impresionante su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué era impresionante? porque él es riguroso en el asunto del intercambio con su prenda y él. Y entonces yo le inculqué a él que las cosas que él fuera a hacer las tenía que consultar con su prenda. Y si no le convenía, el muerto le iba a decir que no lo hiciera. Y él se ha mantenido durante años y años y años, porque yo creo que yo hace más de 25 años que traía a ese. 25 años. Y entonces, él tiene su prenda. Él me llama siempre para que yo le raye a los hallados. Siempre me llama. Y ya te digo, yo a él le he rayado una cantidad de gente. Bueno, ahí. Le iba a hablar sobre un tema un poco controversial, pero creo que si se puede hacer, lo podemos abordar con lógica y cautela. Nosotros sabemos que todos estos cultos, los Bantú, los de Ifa Orisha, los Yoruba, todos tienen que conectar usando elementos de la naturaleza energéticamente a la persona que está siendo iniciada con elementos del más allá, de esa dimensión que nosotros llamamos la dimensión de los difuntos. El vínculo más lógico entre nosotros los vivientes y ese mundo del más allá es cualquier objeto que tenga la ADN espiritual entre este mundo y el otro, y esos objetos son los huesos de nuestros difuntos. Esa adoración a los huesos se ve en todas las culturas del mundo, pero le pregunto, más allá de adoración, ¿por qué en lo que nosotros tenemos en el culto del Biyumba Congo, bueno, para lo mayor, pero todos los otros cultos Bantú, ¿por qué es tan fundamental tener Criyumba o tener el hueso de este difunto? ¿Qué representa? Porque la gente que está viendo estos videos, recuerda, van a ver gente que son cristianos, ateos, judíos, están escuchando, a ver, ¿y por qué? Yo siempre he tenido esa curiosidad, ¿por qué los paleros o los santeros, los babados, usan un hueso de una pierna, de la cabeza, etcétera? ¿Para qué ustedes sacan un hueso o se usa eso en los cultos? ¿Qué representa eso? Para que ellos entiendan que no es locura, hay una ciencia detrás de esto. Bien. En ese aspecto, las personas les gusta tener, muchas personas les gusta tener una criyumba en su fundamento. Y Criyumba, para los que no entienden el término, es la cabeza. La carabela. La calavera de A un ver, difunto. La briyumba es la cara normal con la piel, Ajá. pero la criyumba es nada más que el hueso de la cara. Ok. Entonces, hay personas que tienen errores, tienen equivocaciones. Yo ahora tengo un ahijado que le tengo que buscar una criyumba para montarle una prenda, porque ya yo le monté la primera y se la conseguí. Pero la otra. Y eso es bastante común para la gente que no saben de otros países. Por lo menos aquí en Cuba, ya he oído fácilmente como a 10 o 15 casas que uno entra, ve la prenda y ve la calavera dentro de la prenda claramente marcada. En Puerto Rico lo he visto a menor escala porque por las leyes de diferentes países se asustan un poquitito con eso. Pero la gente se pregunta, ¿y por qué tú no puedes tener un objeto de adoración religiosa que no incluya un pedazo de hueso? ¿Por qué el hueso es tan importante? Bueno, cuando tú montas una prenda,
esa prenda se monta por el muerto principal de tu cuadro espiritual. Ok. Pero no siempre hay que poner un muerto usando una Una calavera. Ok. porque a veces hay prendas que yo he montado y he tenido que buscar Un hueso de la tibia. un ¿no? hueso, sí. De la pierna. Ok. Otras veces una, Con una costilla o algo así. no, ¿cómo se llama esto? Espina dorsal, hueso de la espina dorsal. No, La columna. un hueso de la columna Ok. del muerto. Ujú. Eso es suficiente, pero si, por ejemplo, yo he montado prendas, que he ido al cementerio Ujú. y he cogido una media Ujú. del muerto que está en esa tumba, y esa media ha tenido todos los huesos del pie de ese muerto. O sea que su ADN está pegado a la media, a la tela en sí. O sea, aquí lo que estamos hablando es que al fin y al cabo es la ADN, eso que Sí. energéticamente hablando, es lo lógico, la forma que lo ve, usted me puede confirmar, porque usted es el mayor que tiene de conocimiento, pero la forma que yo siempre lo he visto es, en este mundo, ¿qué nos queda de esa persona que murió? El hueso y su ADN. Y es lo que nos conecta con ese otro mundo energético para que esa espiritualidad esté siempre vinculado al objeto de adoración, la prenda, y cuando uno vaya a trabajar con esos objetos, pero como un motor, la gasolina, que uno prende esa prenda y ahora va a trabajar, pero está el vínculo. Sin el vínculo, ¿cómo va a trabajar? Es como un vehículo trabajar, cuando tú abres el bonete, no hay un motor adentro. Hay personas que necesitan tener una prenda espiritual, no se les saca muerto del cementerio para poner en esa prenda. Para que vean que sí los hay. Hay gente que lo busca, lo pone, pero son gente que no tienen conocimiento amplio de la ciencia. Y entonces, cuando yo voy a montar una prenda, yo voy al cementerio. Y a veces, cuando llego y me paro delante de todas las tumbas, el muerto me dice, ese que está ahí, yo lo cojo y me voy y monto la prenda con él. Para que vean que nada es decidido por uno, ¿eh? Esa No. tumba en particular, aquella que está allí. No hay nada decidido por uno. Y algunas personas no necesitan una espiritualidad particular que los apoye en la vida, porque ¿por qué se usa ese vínculo? Porque ese espíritu que va a trabajar con esa persona para el resto de los días, que dicho sea paso, no se roba, eso se hace una pregunta religiosa a ver si esa espiritualidad está también conforme. Ellos también ganan algo del pacto, esto es como un negocio. Nosotros los adoramos y le damos energía desde este mundo, y ellos nos protegen desde el otro mundo, y esto es como un equipo, amigo. Ese amigo siempre está con uno, pero claro, al principio se tiene que hacer ciertas preguntas con los métodos nuestros para preguntar si ese espíritu va con nosotros, si va a trabajar con nosotros. Y quizás hay personas que tienen ya un cuadro espiritual tan potente que no necesitan nadie que los acompañe porque ya tienen suficientes acompañándolos naturalmente, ¿verdad? También. Ok, le pregunto, porque es de conocimiento popular o entendido de esta manera que entre los cultos afrocubanos, esta pregunta le va a gustar, porque yo se la pregunto a los sacerdotes de Ifá, los olorishas y a los paleros, y cada uno va a tener una respuesta diferente. Pero la gente piensa que hay una jerarquía social religiosa. Miren cómo lo ponen. Los paleros acá abajo, los olorishas en el medio y los babalaos como la energía máxima. Porque ya usted sabe que algunas veces los babalaos se dan en el pecho como que brula así y el resto no vale, ¿verdad? Esta jerarquía, le pregunto a usted, ¿tiene lógica o razón de ser espiritual o eso es simplemente algo culturalmente desarrollado en Cuba de que no, si un palero se enfrenta con un babalao, el palero siempre va a perder? Obviamente, él como un experto palero nos va a dar un punto de vista del palero, porque escuchamos mucho ya en las otras entrevistas de los babalaos. Ahora vamos a ver qué dice el palero sobre eso. Pues vamos a analizar una cosa primero. Vamos a ver, la mayoría tiene palo, santo y palo. ¿Cuál fue el primero? El palo. Porque el palo tiene que ver con los muertos. Y la gente tiene que conocer y estar segura de que cuando tú tienes un hueso, el muerto de ese hueso está contigo para donde tú lo lleves. Luego,
religiosamente lo primero que surgió fue el palo. Mm. Después vino el santo y después vino el pá. Pero no es que el pá esté por atrás. El pá tiene su importancia. Lo que hay es que trabajarlo de la forma que se debe trabajar. Y Orula no engaña. El muerto no engaña y el santo no engaña. Esas son todas las entidades, aunque estén en diferentes vibraciones, Aunque estén en diferentes. te van a decir la verdad de las cosas. Exactamente. Y entonces yo lo he visto de esta manera, puedo estar incorrecto, pero es la forma que yo trato de. Siempre me gusta discutir estos temas de una forma que pueda hacer, desvincularlo de la religión y como el mundo científico, a ver si hace sentido. Yo siempre lo he visto de que, como dicen muchos en la práctica de Faorisha, que pueden haber diferentes niveles en el mundo espiritual. Los espiritistas tienen este concepto de elevaciones, niveles, según el alma de la persona. Pues puede ser que hay ciertas entidades nuestras que, aunque sean muy potentes para ayudarlos, en Fumbe pueden ser muy potentes, pero pueden estar vibrando en un nivel de elevación en el cielo más bajo que quizás los orishas como entidad espiritual. Y puede ser que Orula, como una entidad muy cercana a Olodumare o Sambe o lo que sea, es una entidad que esté en otro nivel, pero no quiere decir que porque estén en diferentes niveles no tengan espiritualidad, no pueden obrar y resolver los problemas aquí en la tierra, que al fin y al cabo eso es lo que queremos, vivir en balance y en tranquilidad. Pues nada, ese tema discutido ya tenemos que no necesariamente tiene que ser de esa forma y que el palo mayor ve el culto más primitivo al culto de las tierras, los palos, los huesos. Eso fue lo que el ser humano primero cultuó. Sí. Vamos a situarnos en África. ¿Qué tenían ellos? Ellos no tenían altares de yeso y porcelana. Ellos tenían que recrear lo de las piedras y los palos. Yo te voy a dar un escrito que yo tengo ahí, Sí. que es la explicación del nacimiento de la rama Villumba Congo. Y creo que, fíjate, yo creo que me lo estudié ayer un poquitito. Pero nada, para no, ¿cómo se dice?, desvirtuar la conversación de la entrevista. Una de las cosas que pienso yo que muchos de los olorillas, de los paleros, de los babalaos no se enfocan mucho en su aprendizaje es adiestrarlos a ellos a cómo conectar con sus deidades ya que tienen esos iconos. Y yo creo que la clave de eso está en algo que usted me enseñó discutiendo estos temas en estos días. Y era que usted tenía una rutina que usted hacía sin faltar todos los días. Y yo quiero que los sacerdotes escuchando y las personas escuchando escuchen cuál es su rutina diaria. ¿Qué usted hace todos los días sí o sí? Ya yo te dije que yo tengo 54 de santo y 55 de palo. Me levanto por la mañana y voy donde está el muerto y le hablo. Le pido la bendición, le pido protección y lo mismo hago con el santo. Con Yamayá va directo al cartero, ¿no está Yamayá? Porque hay gente que tienen 3 años y ni abren el canastillero para decirle nada al santo. Escucha. Y eso no es bueno. Porque los muertos y los santos están viendo que tú no estás metido dentro de la situación de la forma de vida. Y entonces te pueden pasar cosas. Hay 20 gente que son paleros y santeros y se mueren en el momento inapropiado, cuando no les toca, porque las cosas que han hecho. Y entonces yo me asombro a veces porque yo le pregunto al fundamento: Siete Rayos Sarabanda, dime qué te tengo que dar, si te tengo que dar un chivo, un carnero, un gallo. Cuando tiro los chamalongos me dice no, porque es que parece que por la forma en que yo llevo la cuestión religiosa, ellos no me exigen eso. Pues miren, lo que podemos traer de ahí, porque hay gente que piensan que no, yo saqué un chivo, no, que yo hice un esbozo de tablero, no, que yo hice tantas cosas, saqué un elefante, lo que sea. Lo más simple, una petición y atención regular, aunque sea, porque hay gente que está muy complicado como yo, que algunas veces todos los días levantarme, ir y hacerlo, pues se me hace difícil porque tengo que salir corriendo para el trabajo, pero por lo menos mínimo cuando vuelvas del trabajo un saludo, cada 2 o 3 días un saludito y arrodillarse al pie de la prenda o del santo. Y no olvidarse de eso, es particularmente un mensaje para los babalaos, que sí está bien, tiramos la cadena y hacemos lo que Orula nos dice, pero no se olviden del santo que está en su cabeza, ni del muerto. Ok, una preguntita.
Esto es algo que yo he visto que no es similar en las prácticas de Ifá Orisha. ¿Por qué usted cree que, a diferencia del culto de Ifá, que se ve que siempre está enfrascado en batallas entre ramas sobre qué método es correcto, en los cultos Bantú Congo, las ramas se respetan su forma? ¿Qué desde su punto de vista es la causa de ese respeto general entre, mira, yo no critico la forma de que raya y él no critica la mía, pero cuando tú ves en Ifá Orisha, que si los sacerdotes de nigerianos, Ifá nigerianos, están criticando los criollos de acá, y siempre están como en esas peleas religiosas, ¿por qué en el culto Bantú no ocurre tanto eso? El problema es que hay muchas ceremonias que pertenecen a a las distintas ramas que tienen que ver con Inquisimaluma. Pero fueron ceremonias que se hicieron muchos años atrás y la hicieron personas que estaban bien metidas dentro de la cuestión religiosa y crearon los distintos procedimientos para hacer las cosas religiosas a las personas y a otras cosas. Y esas son valederas, porque yo he visto un rayamiento que se hizo en Guanabacoa, que fue por Mayombe. Abrieron un hoyo. Ellos abrieron un hoyo y enterraron al que iban a consagrar vivo. Algo que en Ryuma como no se hace. Le echaron tierra en el hoyo y dejaron la cabeza de él afuera. Ahí alrededor de la tumba le hicieron una ceremonia y después lo sacaron del hoyo y entonces le hicieron el rayamiento. Eso no está mal, porque lo que se hace en Mayombe no tiene que ser necesariamente lo que se hace en Yamalungo ni en Villumacón. Pero como eso fue creado por los propios africanos, por los primeros africanos religiosos, esa ceremonia debieron quedarse y no agregarle tantas cosas, porque los que agregaron no fueron los verdaderos fundadores de la rama. Y como cada rama, básicamente, esos rituales de alguna forma tuvieron que ser informados por estos enfumbres, no al esto. Originalmente tuvo que haber algún enfumbe que le digo, yo quiero que tú hagas este tratamiento o entierre, etc. Pues todas las ramas se respetan porque entienden que al fin y al cabo son los enfumbes lo que están mandando. Son los enfumbes los que están mandando. ¿Qué Mira, perdona, sí, claro. Hay una cosa que me vino a la mente ahora y te la voy a decir. Hay una persona que está, ahora en este momento está en Estados Unidos, esa persona, porque hace años. Y esa persona tenía que rayarse en casa del nieto mío de Palo, que vive allá para el bosque, la víbora, para allá. Y entonces preparamos todo. Y yo mandé a buscar al que se iba a rayar. Y él se paró delante de la prenda y yo me paré delante de él. Y yo, si el muerto me indica que lo que yo le voy a hacer o tengo en mente hacerle no es lo que tengo que hacer, él me lo refleja. Entonces, cuando yo me paré delante de él con la navaja en la mano, cuando yo me paré, te dice así que lo miré, le vi los cortes ya marcados espiritualmente, ¿verdad? Sí, marcados espiritualmente en su cuerpo. Gracias. Y entonces, por el frente yo me quedé asombrado y le di la vuelta y le vi en la espalda los cortes. Y yo le pregunté al tipo, ven acá, ¿tú te rayaste ya? Y ese tipo, no, yo nunca me he rayado. Oye, el tipo estaba con todas las cicatrices de rayamiento que yo me quedé frío. Y ahí ya te está dando la indicación, por aquí la cosa. Para que sepan, estas son las verdaderas explicaciones de todo. ¿Y qué hice? Todos esos cortes
que me enseñó el muerto, esos fueron los que yo leí. Sin fallar. Por arriba de las marcas que me enseñó el muerto, ahí fue un deleite. Le pregunto un poquitito sobre la adivinación en el palo mayombe, porque nosotros tenemos que en Ifa Orisha pues tenemos el Ecuele, tenemos el Ekin, en los Olorisas tienen el Dilogun, el caracol, los nigerianos lo llaman Erin Dilogun, y el uso del Obiabon, que es el coco, para tirar su respuesta. ¿Qué es correcto para el palo mayombe? ¿Adivinación con chamalongo, con el caracol de muerto, o clarividencia del enfumbe? Es decir, que el enfumbe te hable. ¿Qué es tu método, el método favorito bueno, mejor de usted primero, y cuál es el de la rama Brillumba Congo? Y yo te voy a decir ahora, aunque haya, tú puedes buscar 100 paletas, los 100 se rayaron en Brillumba Congo, pero ninguno mira de la misma manera. Porque eso depende del astral espiritual de la persona. Eso puede ser que uno tira el caracol muerto y ahí le fume, es hablarle, porque ese es el método que le gusta a ese enfumbe. Entonces yo te voy a decir cómo es que los muertos se comunican conmigo. Yo tengo que cerrar los ojos. Y cuando cierro los ojos, veo lo que el muerto me presenta. Como una película. Y entonces veo personas a las cuales he descrito. Y la gente me ha dicho, ese es fulano. Una persona con una verruga. Y yo he dicho, mira, acabo de ver un hombre así, 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 que tiene aproximadamente tantos años. Ese hombre tiene una verruga en la parte izquierda de la cara. Y ese hombre, esto y esto y esto y esto, y he dicho. La gente me ha dicho, no, ese es fulano. Hasta me han dado el nombre. Y otras veces, el muerto me ha dado el nombre. Ven acá, como el otro día, que estábamos aquí y, digo, sin revelar muchas cosas de los secretos, pero estábamos haciendo una situación mía y yo estoy sentado y yo siento un nombre, digo, me acaba de decir yo soy fulano de tal, pregunta ahí, y eso mismo era. Mira que para mí me pasó y yo soy medio aprendí estas cosas, pero así mismo te lo ponen en la cabeza. Una pregunta un poquito de teoría, de teología. Los practicantes de Benin, del área que llaman Dahomey, de países como Dahomey y Togo, ellos tienen los voodoos, ¿verdad? Sí. Las entidades espirituales. Los practicantes de Ifa Orisha tienen los Orishas, que son entidades espirituales. Los pareros tienen lo que ellos llaman los Mukungos, que son entidades espirituales. Yo tengo una pregunta. ¿Serán todas estas entidades espirituales las mismas entidades espirituales, pero por diferentes nombres? ¿O hay diferencias energéticas en estas entidades? Es decir, que quizás cuando la gente dice si 7 rayos es Changó, es verdad que 7 rayos de Changó son a nivel, yo hablo a nivel espiritual, no en la tierra. Obviamente el 7 rayos se confecciona diferente a Changó y se lavan las con hierbas diferentes y se hace el procedimiento diferente terrenal, ¿verdad? Pero en el cielo, 7 rayos de Changó son todas las mismas cosas y que simplemente unos africanos de un lado lo pensaban de otro, los bantúes de un lado y Yoruba. Lo mismo, pero por otra rama. Eso yo quería llegar a ver la opinión de un mayor sobre eso, obviamente después de tantos años. Una cosa que yo personalmente he observado entre personas que tienen iniciación en palo y otras que no, es que las personas con iniciación en palo tienen una conexión espiritual que parece más conectada que las personas que no están iniciadas en palo. Y eso lo he visto inclusive entre babalaos. Yo he visto babalaos que trabajan que no tienen iniciación en palo y tienen la cadena y pues te hablan por el Odu, lo que ahí iba a pegar porque Orura le va a decir. Claro. Pero como que no logran pegarle, ¿verdad? Con lo que usted está hablando, no, pero aquí hay una señora en su casa y se llama Nicolasa y ella esto, y yo he visto babalaos que la pegan así. Y cuando tú les preguntas en privado, oye, una pregunta, ¿tú estás rayado? Dicen, sí, yo estoy rayado. ¿Por qué es que los que están rayados tienen esa conexión espiritual más avanzada, más conectada que las personas que no están rayados? Te voy a decir una cosa que me vino a la mente ahora. Yo le monté una prenda a una persona aquí cerca de, ¿cómo se llama esa calle, carajo, que pasa por frente a la plaza? Bueno, A ver, tú no la conoces, ¿verdad? es por el cerro. No, Cuatro Caminos. ¿Eh? Cuatro Caminos. No, de Cuatro Caminos cogiendo para, no sé si vas con Mariana. Calzada del Cerro, Monte. Calzada del Cerro. Ahí está. Calzada del Cerro.
Él vive ahí a una cuadra de Casache. Ujú. Y entonces él viene, habla conmigo para que yo lo vea. Y me dice, coño, compadre, ahora resulta que me han mandado montar una prenda. La que estaba pegada. Ujú. Y ahora resulta que me han mandado montar una prenda y entonces pensé en ti y vengo a verte para que converses conmigo y me aclares la situación. Y yo, ¿está bien? ¿Por qué tú tienes que montar la prenda? No, porque me lo dijeron en una misa que yo fui así. Y yo está bien. Vamos a hacerlo. Vamos a montar la prenda. Y entonces yo quiero que tú vayas conmigo. Ujú. Vamos a ir al cementerio y vamos a sacar el muerto que va a tener tu prenda. Ujú. Y antes nos vamos a sentar en tu casa. Yo voy a llamar a los muertos míos para que me digan qué va a llevar tu prenda. Ujú. Nos sentamos y él hizo un listado de todo lo que el muerto me indicaba que tenía que tener su prenda. Y dentro de las cosas que me dice el muerto me dice a mí el nombre del muerto que había que ponerle dentro de la prenda de él. Yo le dije, bueno, está raro que me hayan tirado eso, pero bueno, la respeto porque me lo dijeron los muertos, no porque vino nadie a decirme nada. Ujú. Y le dije, dentro de 3 o 4 días vamos para el cementerio y vamos a buscar el muerto. Pero eso se demoró. Y entonces, por situaciones de trabajo que tenía, yo igual, como a los 3 meses, de 3 a 4 meses, nos encontramos, nos volvemos a hablar otra vez y le digo, no, vamos, ahora sí vamos a planificar. Mañana, vete para mi casa. Al otro día llego aquí, y aquí salimos para el cementerio. Llegamos al cementerio y él estaba guardado. Estaba un poco. Y entonces yo me meto en un panteón. Y allá abajo en el panteón había varios muertos. El panteón estaba profundo y yo para bajar me fue fácil, pero para subir después de cada cosa. Y entonces yo miro todos los muertos que hay allí y mi muerto me indica cuál iba a coger. Cojo ese muerto. Me lo echo aquí. Salgo del hoyo y le digo, bueno, ya tenemos todas las cosas para montar tu fundamento. Y vamos caminando. Y antes de llegar a la puerta del cementerio, él me dice, ven acá, ¿tú te acuerdas que tú me dijiste cuál era el nombre del muerto que teníamos que poner en la prenda mía? Digo, bueno, no me acuerdo de eso. Y me dice, yo tengo el papel aquí apuntado con el nombre del muerto que lleva mi prenda. Digo, no me digas, saca el papel. El tipo saca el papel. Yo cojo el papel y cuando lo hago, digo, coño, aquí está el nombre del tipo fulano de tal con apellido. Y hago así y saco el papel que había envuelto en el hueso que había cogido. Cuando hago así, El mismo. era el mismo muerto. Y no te habías acordado, eso fue en el No momento. me había acordado. Para que ustedes vean cuando el FUMBE está conectado, te lo dice. Una de las anécdotas que usted me contó antes antes en su trayectoria del paro, es que usted fue contratado para venir a hacer trabajos de iniciación en paro en la casa de Miguel Febres Padrón. Le hago similar preguntas a todas las personas que en algún momento conocieron a Miguel en su vida. Yo quisiera que si nos puede hablar honestamente cómo fue lo que usted observó de la personalidad, los trabajos religiosos, sus experiencias rayando en paro a personas que eran de la casa de Miguel. ¿Cómo fue que inclusive, como usted que conoce a Miguel, de dónde fue? ¿Y cuánto tiempo duraron trabajando juntos? Porque entiendo que fueron varias veces que lo llamaron para hacer estos trabajos. Sí, a mí me llamaron varias veces. Hay una sola cosa que me acuerdo ahora, porque de eso hace tiempo ya. Sí, porque él murió en el 86, creo que fue. Yo no me acuerdo en qué año fue.
la casa de Miguel Pérez, que yo no me acuerdo si era una hija de Miguel Pérez. O sea que Las memorias, ahora, que son muchos años, son más de 40 años, yo creo. había un cuarto. Ajá. Ese cuarto estaba vacío. Tenía un hoyo en el medio y tenía una tapa puesta en el cielo. Y entonces da la casualidad que yo estaba allí y llegó Miguel Pérez y se apareció un tipo que venía averiguando su situación religiosa porque el tipo se le había presentado un problema con la justicia. Entonces Miguel Pérez se metió allí y nosotros, el resto de la gente, nos quedamos afuera conversando y eso. Y estábamos oyendo las cosas que Miguel Pérez le estaba diciendo. Ajá. Yo digo, "Coño, Miguel Pérez tenía una conexión espiritual bárbara". Bárbaro. Y entonces yo me quedé pasmado porque yo pensé que Miguel Pérez nada más que era con el pueblo. Pero no, ahí estaba tirando con cosas Sí. de lo de él, porque él estaba rayado. Miguel Pérez tenía su situación espiritual que le venía bien porque yo lo veía ahí adentro y él no estaba tirando eco ahí adentro, lo que estaba era hablando con lo que estaba en el hoyo ese. Que yo no pregunté ni nada de eso porque no me gustan esas cosas. Pero eso es algo que él tenía de los muertos, que también él estaba. Para los que dicen que los babalaos no pueden ser, no deben estar con muertos ni Es conexión. un cuento camino, Cuento de camino. es un cuento de camino. Un cuento de camino, porque si una persona se tiene que rayar, no se raya, pero se hace santo y se hace santo, le quedan cosas por aumentar. Y hay gente que son de madre, que inventan cosas. Vamos a paralizar aquí un momentito. Fíjate, estábamos parando porque había un señor mayor que venía con un andador y pues no queríamos que interrumpiera su caminar aquí, pero le tengo dos más preguntas y estábamos hablando sobre eso, creo que Fede Miguel estábamos hablando sobre las cosas espirituales, cuando las personas están bien conectadas y tienen sus cosas espirituales. Fíjate, esto es una pregunta, quizás la vas a querer contestar, quizás no, vamos a ver. Si no la quieres contestar, está bien, pero vamos a tocar el tema porque yo creo que hay mucha gente en el mundo que van a querer tocar este tema. Estamos hablando aquí con Chabelis también detrás, en el break. Hay gente que sea por razones de dinero o por razones de ignorancia, razones de que no hicieron las cosas como tenía que ser. Estábamos hablando antes de que hay gente que viene en esta vida con un camino o unas obligaciones religiosas que son particulares a ellos según su astral, su alma, su destino. Efectivamente. Si una persona tiene el estilo de rayarse en palo, sea el olorilla, ¿sabe? Sentarse, no sé, allá o ya o va o tal, y después pasar Ifá por lo que dice su facán, pero no lo rayaron en palo, le hicieron el santo, le hicieron olla o badalá, lo que sea, pasó a Ifá porque vamos a decir que tenía Obecá en su mano de orula que lo manda para Ifá, sí o sí, ¿verdad? O Yombe o algún sí, no sé, y se hace Ifá, pero la persona siente que las cosas, hay algo como que le está faltando, porque tenía algo que tenía que complementar, una herencia Bantú Congo. La pregunta de oro, y esto es una pregunta que puede ser controversial porque van a haber gente que escuchen esto y digo, eso no se hace, o eso está mal, o eso está así bien. Pero vamos a plasmarla como de un palero de 55 años de consagración y trayectoria. ¿Cuántas veces usted ha rayado en la tierra aquí personas? Van por como 200, 300. Ando por ahí por 300. 300, así que no hay ninguna duda que usted sabe y usted ha rayado de todo. Aquí entonces la pregunta. Si una persona tiene que complementar con algo de palo mayombe, pero ya es babalao y santero, ¿usted lo rayaría? Si tiene que complementar con eso. A ver, Y hay otros paleros que también estarían de ese criterio, que hay que complementar, hay que hacerlo. a ver si entendí lo que me dijiste. Una persona que tenía que rayarse y no se No rayó, se y se hizo. hizo Ifá y se hizo santo. Santo. Y ahora se mira con Ifá o le dicen en una misa un día, a ti te falta esto, o Ifá mismo le dice, a ti te falta esto. Bien, hay mucha gente diciendo que cuando uno se hace santo y se hace Ifá, No, no lo pueden tocar por el palo. exacto. Pero si eso está en tu astral espiritual, hay que arreglarlo y hay que rayarlo. Eso no tiene otra solución. ¿Y qué daño, Hay que qué rayar. daño haría rayar una persona después de Santo Ifá? ¿Hay algún daño? ¿Le afecta a ellos? No hay ningún daño. Y en esta tierra, aquí en Cuba, como también gente que puede estar por el mundo, ¿usted en algún momento ha tenido que rayar un santero o ha tenido que rayar un babalao? Yo he rayado santero y babalao una tonga.
tonga, un montón, para los que no saben la jerga cubana de esto. ¿Y cómo están hoy en día También. en la vida? ¿Le ha mejorado su conexión espiritual? Así que hablamos de estos temas controversiales, que algunas veces lo hablamos en privado, pero es para sacarlo en cámara, porque algunas veces la gente se aferra al el qué decir social, cultural, y no necesariamente lo que son las reglas espirituales, que quizás no afectan en nada. Y volvemos al tema. Si el enfume dice, olvídate de lo que te dijeron en tu casa religiosa, yo aquí digo que tú a ti te falta esto y a este hay que rayarlo, pues el enfume que manda. Al fin y al cabo, la última pregunta para terminar, que esto ha sido excelente, unas buenas anécdotas de historia. Como mensaje final a los sacerdotes paleos del mundo, ¿qué usted le orienta? Son 2 o 3 de los valores supremos y comportamientos que deben emular para ser sacerdotes ejemplares de Palo Mayor Bueno, o de Briumbacongo. para mí, lo fundamental es que lo que usted va a hacer, usted se lo pregunta a su mujer. No es lo que a usted le dé la gana de hacer, porque muchas veces suceden cosas que no salen bien. Hay que estar en ese punto. Te iba a decir una cosa, pues a ver si me la vuelvo a llevar a la mente. A ver si el fin. Y es importante, para mí es importante. Una persona tiene chupa y tiene santo. Ujú. ¿Qué animal le corresponde a Changó? Un carnero. ¿Qué le corresponde a Batalá? Otro animal, estoy hablando de animal de 4 patas. Exacto. Y además, a Elegua le dan un chivo. Y a cada cual santo le dan determinado animal. Ujú. Pero en el palo, ahí tú vas a ver en el escrito de palo que yo te voy a pasar, Ujú. que en el palo, la prenda de palo, como De todo. No hay límite. no hay límite. Es lo que te diga el futbolero de tal. Mira, hoy me dio la gana que yo quiero una guinea. Es la guinea. Esa hay que darse. Y entonces, en el santo existe eso, pero en el palo no. Exacto. Hay prohibiciones o tabuces por cada Yo uno. quisiera tener el video que se me perdió, que me desgració. De la iniciación en África. Sí. Donde a una prenda le están dando una vaca. Una vaga. Y una prenda lo mismo se come una vaca. Que se come un mono. Que se come un gallo, una gallina. Porque las prendas comen de todo. Y pensando así lógicamente, para terminar esta discusión, ¿qué extrae de cada sangre? ¿Qué tendrá la sangre de diferentes animales? Que eso es lo que la prenda dice, esto es lo que yo necesito en este momento. En este momento necesito una rana, o necesito una culebra, necesito una picotea. De acuerdo al problema de la persona, es el animal que le corresponde. Porque ese animal tiene alguna energía Efectivamente. espiritual, un ADN, algo que... Exactamente, algo que tiene que ver con la situación. Sí. Y entonces hay que darle lo que lleva. ¿Por qué? Porque viene una gente a mi casa y el muerto me dice que hay que darle... Oye, yo a las prendas le he dado hasta cocodrilo. Hasta cocodrilo. Eso se ha oído aquí. Y que además, para cerrar la cosa bien, lo primero obviamente preguntar todo el enfunde, sí o sí. Exactamente. Y yo creo que se puede extraer que todo lo que también tenemos aplicado del orisha, del santo y de Ifá, de hacer el bien a la gente, de usar la prenda como un instrumento diagnóstico de los problemas de los seres humanos y hacer el bien curándolos a ellos. Mantenerse por esa línea para que no termine tristemente como el señor que terminó afectado, no estar haciendo el mal con los instrumentos, porque es como cualquier otra cosa, una pistola o lo que sea, según o una herramienta, según tú uses la herramienta, puedes usarla para martillar clavos y hacer una casa, o puedes usar un martillo y matar a una persona con él. La herramienta usada propiamente es lo que determina el bienestar de la persona. Señor Roberto, privilegio increíble tenerlo aquí. Yo creo que a la gente le va a encantar esta entrevista y muchas gracias por su tiempo. Voy a decirte otra cosa. Una cosa más para hacer, dime. Deja que me pase por los escritos. Ajá.
llama memorizar. Ahí me el fumbe viene vamos a ver si en el fumbe ahí. Viene una persona, casa de un palero, un babalá, un santero, lo que sea. Y la persona le dice, el religioso le dice a la persona que se busque tal, para darle. Y muchas veces no le dice el que de verdad que tiene que. Y eso se da, ¿por qué? Porque no consultan con los nuestros, que son los que saben todo. Y terminan gastando tanto dinero. Tiene que ser siempre un cuatro patas. ¿Quién dijo? Y si una persona hay que rayarlo con un gallo solamente. Exactamente. Exacto. Pues nada, don Roberto, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, amable. Y pues, otro episodio de los Lag va aquí completado para ustedes. Buenos días.